Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a un nuevo video. En este curso vamos a ver todos los temas que abarcan el mundo de las uñas. Después de ver este curso, que va a ser muy largo, van a tener muchas clases, te aseguro que te vas a sentir muy segura, muy empoderada y te vas a sentir que vas a entender todo lo que estás haciendo, que no simplemente haces uñas por hacer. Entonces te invito a que comencemos. Te aconsejo que te busques un tecito, café, mate, lo que más te guste, un cuadernito, una lapicera o bueno, este video lo puedes ver cuantas veces quieras. Lo importante acá es que prestes atención a cada detalle que vamos a ir viendo. Cada clase del curso está pensada y diseñada para que vos vayas adquiriendo el conocimiento paso a paso y de esa manera puedas ir progresando, ir entendiendo desde lo más básico de las uñas hasta lo más complejo. Es por eso que en la clase de hoy vamos a empezar hablando de qué son las uñas. ¿Qué es la uña? Lo que esta que vemos acá, la uña natural, la uña artificial, cuáles son las partes de la uña, todas esas cosas que quizás no te enseñan en otros cursos o bien te las enseñan muy por arriba. Entonces me tomé el trabajo de investigar todo esto, cómo es que funciona, para de esa manera poder transmitírtelo. Déjame felicitarte porque a partir de hoy que iniciaste este curso, ya sea que lo estés viendo el día que lo publico o dentro de 5 años, no importa. Lo que importa es que a partir de hoy todo va a cambiar y te aseguro que va a cambiar, porque te voy a enseñar conceptos y cuestiones que tienen que ver con las uñas que es muy probable que no hayas visto en otro lado o que bien las pasaron muy por alto y no terminaste de entender. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es qué son las uñas, porque si no, ¿cómo vamos a trabajar sobre algo que no conocemos? Es importantísimo, mucho más importante que una estructura correcta de una esculpida, conocer de qué estamos hablando. Por eso que les preparé esta clase, donde vamos a hablar de qué son las uñas, cuál es la función, de para qué sirven y de cómo cuidarlas. La principal tarea de las manicuras o artistas de las uñas es embellecer las uñas, sí, por supuesto, pero además tenemos que siempre tener en cuenta cuidar la salud de las uñas nuestras y de nuestros clientes. Es por eso que el enfoque de esta clase tiene que ver mucho con la salud de las uñas. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que les voy a dejar una imagen acá y yo me voy a hacer chiquitita. Entonces así les puedo seguir explicando. La uña natural es lo que llamamos lámina unguial, ¿sí? Esta lámina unguial es un anexo, es decir, algo que continúa de la piel, pero tiene la característica de que está queratinizado, o sea, se lo llama anexo cutáneo queratinizado o placa unguial queratinizada. Y entonces vos me vas a decir, sí, la queratina me suena del pelo, del shock de queratina y demás. Pero entonces, ¿qué es la queratina? La queratina es una proteína que lo que hace es ayudar a la formación de los tejidos, del pelo, de la piel y de las uñas. Por supuesto, nosotros nos vamos a centrar en lo que nos importa, que es la queratina que está en las uñas, que en realidad las uñas están formadas de queratina. Las uñas tienen como función proteger a los dedos, pero además tienen funciones sensitivas, lo que hace que sean sensibles ante un estímulo que reciben. Es decir, cuando yo toco algo con el dedo, pero también con un poco de la uña, yo recibo, o sea, mi cuerpo, mi cerebro recibe información sensitiva del tacto, la presión y la motricidad fina. Tenemos un poquito de historia. El interés por la investigación científica de lo que son las uñas surge en el siglo II después de Cristo, cuando Galeno, reconocidísimo científico, descubrió que la estructura de las uñas era muy similar a la del pelo. Entonces ahí fue cuando descubre que estaban constituidos por la misma proteína. Pero si bien Galeno fue el primero en interesarse en investigar las uñas, la investigación científica de verdad, o sea, con documentación y demás, comenzó recién a partir del siglo XIX, cuando unos científicos alemanes empezaron a documentar toda esta información. Sander, Kolliker y Una. En esa época no existía la tecnología que
con la que contamos hoy en día, entonces a la uña se la consideraba directamente parte de la piel, cosa que la tecnología, las investigaciones y demás lograron demostrar y refutar que no era así, que la uña era por sí misma y que estaba constituida por otros elementos. Siguiendo un poquito más con la historia, este dato es muy interesante porque esto que les voy a explicar acá van a ver que después lo vamos a mencionar en muchas otras clases y que es un concepto fundamental que ustedes deben conocer para poder entender por qué a veces hay desprendimientos con los productos de uñas. Más o menos a mediados del siglo XX, el científico Lewis descubrió o describió que la uña natural estaba dividida en capas. Capas que por supuesto nosotros no podemos ver, pero más o menos podemos tener una idea de en qué capa nos encontramos cuando limamos de más esa uña. Entonces, a través del microscopio, él pudo descubrir que la uña estaba dividida en distintas capas y les puso nombre a estas capas. Acá les dejo un gráfico que hice como para que tengan una idea de cuál es el orden de estas capas. Y entonces, a medida que vayamos avanzando con las clases, yo voy a mencionar, por ejemplo, capa dorsal, capa ventral, y ustedes van a tener que poder entender a qué me estoy refiriendo. Por eso, esta clase es la más básica de todas, y les recomiendo que no se salteen las clases, sino que hagan una en una, porque justamente, como les decía al principio, el curso está diseñado para que vayan paso a paso incorporando nuevos conocimientos. Cuestión que lo que hizo Lewis en el siglo XX fue describir 3 capas, la dorsal, la intermedia y la ventral. Pero, además de esto, algunos educadores consideran también una 4ª capa que vendría a ser la más superficial, es decir, la de más arriba de todo, que vendría a ser la capa lipídica. Lípido viene de grasa. Y como bien sabemos, antes de preparar la uña natural y demás, sabemos que la uña natural está brillante por los aceites naturales de la uña. Entonces, la capa lipídica vendría a ser esa capita grasosa o la que tiene la oleosidad de la uña y la que tenemos que sacar para poder permitir que los productos semipermanentes se adhieran semipermanentemente a nuestras uñas durante 15 días como mínimo. Por otro lado, en 1963, el científico Zayas comenzó a hablar de otros conceptos que hoy en día seguimos hablando de ellos. El pliegue unguial proximal, que vamos a hablar de eso más adelante porque sé que causa mucha controversia y causó durante muchos años confusión. También comenzó a hablar acerca de la matriz, el lecho unguial y el hiponiquio. Además, este científico también describió muchas patologías unguiales. Entonces, creo a esta altura que ya me entienden cuando digo unguial que nos referimos a uñas. Si bien se realizan muchas investigaciones con respecto a las patologías unguiales, a lo largo de los años las investigaciones se centraron principalmente en lo que está relacionado con el crecimiento de la uña. Es como que todos los científicos ponen el foco de la investigación en lo que tiene que ver con el crecimiento y no tanto por ahí en otras cuestiones que tienen que ver con las uñas. Es por eso que gracias a estas investigaciones que hicieron, que hacen con respecto al crecimiento de las uñas, pudieron demostrar que desde que estamos en la panza de nuestras mamás, nuestras uñas empiezan a crecer. Es por eso también que muchas veces los bebés nacen con el pelito largo o con las uñas largas y decimos, ¿qué pasó? Y sí, porque desde la 8ª semana de gestación ya se pueden ver los dedos. Hacia la semana 10, lo que empieza a verse es como una zona aplanada, que es donde después va a ir la uña. Y para la semana número 12 ya se encuentran visibles todos los pliegues donde están las uñas. Entonces, imagínense, si de la semana 12 en adelante, esas uñas crecen. Entonces, justamente es lo que les causa intriga a los investigadores y por eso se dedican a investigar el crecimiento de las uñas. No solo embriológico, es decir, de la gestación, sino a lo largo de toda la vida. Otro concepto que tenemos que conocer muy bien es el tema de la piel. No solamente es importante conocer la anatomía de la uña, sino saber un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la piel, ¿sí? ¿Qué pasa?
La uña está rodeada por piel, entonces muchas veces, incorrectamente, con los productos para uñas tocamos la piel. E incluso trabajamos en la piel cuando hacemos una manicura rusa y demás. Así que debemos conocerlo, porque muchas veces las patologías unguiales terminan dañando también la piel. En algunas, sí, en otras no. Depende de cuál estemos hablando. Ya las vamos a ver. Les tengo una lista enorme de patologías, desde las más comunes hasta muy raras que les pueden pasar, cosa de que siempre tengan a mano dónde consultar. Bueno, sobre la piel, ya sabemos, es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo y además actúa como protección, regulador de temperatura y demás detalles que creo que todos conocemos. Algo a tener muy en cuenta, y que acá ya empiezo con los tips que les van a empezar a abrir la cabeza, es que no todas las pieles son iguales. Mi piel no es igual a la tuya, a la tuya o a la de tu vecina. ¿Por qué? Porque así como existen diferentes razas, diferentes tonos de piel, diferentes ojos, colores de ojos, etcétera, también existen diferentes tipos de piel que tienen diferentes grosores, diferentes texturas, ¿sí? Y esas variaciones no las tenemos en cuenta, no las suelen tener en cuenta a la hora de enseñar la manicura. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo hacer una manicura rusa, un dry manicure o una limpieza de cutículas a mi piel que a la tuya. Por eso, algo sobre la piel tenés que conocer. Y para eso estoy yo, para explicártelo. Además, en una misma persona, el grosor de la piel varía. Por ejemplo, en los párpados o en los pliegues de las uñas, en los labios, es más delgada. En cambio, en otras partes del cuerpo es más gruesa. Entonces, si conocemos esto, podemos tener en cuenta que justamente la zona donde vamos a trabajar es una zona más delicada. Además, las manos en sí están expuestas todo el tiempo a posibles golpes, traumatismos, lesiones y demás, porque es la parte del cuerpo que más usamos. Y si encima realizamos mal una manicura, estamos exponiendo a las manos de esa persona, sean las nuestras o las de un cliente, a posibles infecciones. Haciendo un resumen rápido, les dejo un gráfico acá. La piel también se divide en capas. En este caso son 3 capas. Está la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa y es la que protege al organismo de irritación, invasiones microbianas y otros agentes. La dermis es la capa intermedia. Está compuesta de tejido más espeso, es más resistente, y la dermis por dentro se divide en 2 zonas, en dermis superior o papilar y dermis inferior o reticular. Por último, la más profunda es la hipodermis, y esta está constituida principalmente por grasa, por tejido graso, pero cumple 3 funciones muy importantes. Nos protege contra el frío, funciona como reserva de energía y protege contra traumatismos. Imagínense que la piel lo que hace justamente es cubrir nuestros órganos y nuestros huesos. La piel, además de estar dividida en capas, tiene glándulas. ¿Y por qué es importante saber esto para las manicuras? ¿Escucharon hablar alguna vez de la hiperhidrosis, de las manos que transpiran, que causan desprendimientos y demás? Bueno, tenemos que entender cómo funciona esto para poder detectar esos casos y saber cómo tratarlos. No tratarlos desde el punto de vista médico, sino saber qué producto tenemos que usar en esas uñas. ¿Me entienden por qué les estoy explicando todo esto? Todos en la piel tenemos glándulas sudoríparas, que lo que hacen es mantener a la piel humectada. ¿Pero cómo lo hacen? Generando y sacando sudor. Lo que pasa es que en algunas personas, porque todos tienen piel distinta, así como tenemos uñas distintas, tenemos piel distinta, en algunas personas lo que sucede es que esa glándula funciona un poco más. Entonces libera más cantidad de sudor. Más adelante en otra clase vamos a ver qué tenemos que hacer en esos casos. Por ahora nos quedamos con que hay algunas personas que liberan más sudor que otras. Después, por otro lado, están las glándulas sebáceas, que liberan sebo por todo el cuerpo para lubricar y proteger la piel. Pero estas
no liberan sebo ni en las palmas de las manos ni en las plantas de los pies. Entonces no tenemos que confundirnos. Cuando a una persona le sudan las palmas, estamos hablando de una secreción de sudor y no de sebo. Ambas glándulas cumplen juntas una función muy importante, porque cuando las emulsiones que estas liberan se mezclan, lo que hacen es justamente equilibrar la humectación de la piel y entonces que todo funcione en equilibrio. Bien, ahora ya que terminamos con el tema de la piel, vamos a focalizarnos en las partes de la uña, porque así como les dije que estaba dividida en 3 capas, también tiene un montón de partes, así chiquititas como la ves, está llena de partes y debemos distinguirlas porque de acuerdo a cómo se ve una uña sana, podemos detectar diferentes anormalidades y entonces ver si podemos trabajar en ellas o derivamos a un médico. Nosotras no somos médicas. Eso quiero que lo tengan muy, muy en claro. Nuestro trabajo es embellecer uñas. Pero ¿qué pasa? No podemos embellecer cualquier uña. Tiene que ser una uña sana. No podemos trabajar en uñas que tengan alguna patología. Entonces tenemos que conocer cuáles son las patologías para poder detectar en qué uñas podemos trabajar y en cuáles no. Este gráfico describe muy bien las partes de la uña. Y acá va a surgir algo que lo voy a dejar para el final, así hablamos más sobre eso, porque después de haber tomado muchos cursos con diferentes educadores, he llegado a la conclusión de que cada maestrito con su librito, cada uno te explica lo que le explicó otra persona, pero muy poco se toman el trabajo de investigar o hacer el trabajo que hice yo. Después pasa que surgen discusiones o debates que ninguno llega a nada, porque la verdad es que todos estamos repitiendo como loros lo que otra persona dijo. Incluso así estemos hablando de un máster con 800.000 años de experiencia, si esa persona nunca se sentó a investigar y nunca le surgió en su cabeza la duda y decir, bueno, pará, pero ¿por qué esto es así? Entonces, si esa persona no logró hacer eso, es muy difícil que te pueda dar una respuesta a lo que vos te estás preguntando. Por eso yo hago este curso, para que tengas criterio. Yo te doy la información, pero lo que yo quiero es que vos tengas criterio y no te quedes con que mi palabra es palabra santa, porque la palabra de nadie es palabra santa. Lo que sí, yo por lo menos te voy a poder decir, estas son mis fuentes y tienen evidencia científica. Yo te estoy enseñando algo que está comprobado científicamente. ¿Cuántos de los que están del otro lado dando cursos pueden hacer eso? Entonces, a mí lo que me gusta es que vos te cuestiones, me cuestiones y busques información. Pero información en lugares correctos, no en cualquier página de internet. Porque así como cuando vamos al médico y le decimos, no, porque yo busqué en internet, y el médico, ¿qué te va a decir? Lo que dice en internet puede ser cualquier cosa. Sí, pero lo que dice en internet, en un lugar bien buscado, puede ser información muy buena y correcta. Entonces, lo que hay que aprender es a buscar y a diferenciar, a tener criterio propio y entonces poder armar una idea propia. Cuestión, todo esto venía a que íbamos a explicar las partes de la uña. Y acá es donde en el gráfico seguramente ya se dieron cuenta que hay una cosa que está nombrada de una forma diferente a la que ustedes conocen. Y ahí es donde surge todo el asunto. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta, muy importante, es la matriz de la uña. ¿Por qué? Porque la matriz es la fábrica de la uña. Es decir, es donde se producen las células que van a generar la uña. Según algunas literaturas o libros o como quieran llamarlo, la llaman raíz, pero en realidad es más conocida como matriz. La matriz de la uña contiene toda la información genética sobre el tamaño, la morfología y la velocidad de crecimiento de las uñas. Gracias a esto se pueden detectar anomalías genéticas. Es el elemento más importante de la unidad unguial, ya que es la que determina el crecimiento de la uña y ocupa toda la anchura de la unidad unguial. Es decir, que va de punta a punta de lo que va a ocupar la uña. El lecho unguial es la superficie que comienza donde termina la lúnula
y va hasta el borde libre. A mí me gusta llamarlo colchón de la uña, porque es donde se apoya, donde reposa la uña natural. Lo que hace el lecho ungueal es unir la placa ungueal, o sea, lo que nosotros llamamos uña, coloquialmente llamamos uña, con el pulpejo del dedo, es decir, la piel del dedo, la carne del dedo, para que me entiendan. Existen ciertas patologías en las cuales las células empujan el lecho ungueal hacia arriba y entonces esto termina empujando y deformando la uña, dando ese aspecto como de garra. Bueno, por eso es tan importante conocer las partes. Y hacemos una leve presión sobre la uña, podemos observar dos partes. Una que es más blanquecina y además podemos percibir una línea casi imperceptible que se llama banda onicodérmica. Esta suele ser de color rosada en individuos caucásicos y marrón en individuos afrocaribeños. Y acá volvemos a lo que les mencionaba antes. Así como existen diferentes razas, diferentes tonos de piel, de ojos, de pelo, etc., también en las uñas hay diferencias. Esta banda casi imperceptible lo que hace es actuar como defensa, ¿sí?, evitando que ingresen microorganismos por debajo de la uña entre lo que es el lecho ungueal y la placa ungueal. Además, esta línea o banda onicodérmica es la que sostiene y agarra la placa ungueal con el lecho. Entonces, esta es la que se daña cuando se produce la famosa y tan conocida onicólisis. Es decir, que cuando se nos da un golpe en la uña o se eleva hacia arriba, lo que sucede es que esa banda onicodérmica se daña y se separa esa unión entre el lecho ungueal y la placa ungueal y en vez de verse rojiza o amarronada, se ve blanco. O sea, no llegamos a percibirla y la uña se nota como blanca, como el color del borde libre, básicamente. Por otro lado, el lecho ungueal es el que le da el color a nuestras uñas. ¿Por qué? Porque la uña en sí, la placa ungueal, es transparente, translúcida. Pero el lecho ungueal está vascularizado. ¿Qué significa esto? Que tiene vasos sanguíneos. Es decir, que le llega sangre. Al tener vasos sanguíneos, eso se pone rosado y refleja en el color rosado que vemos en nuestras uñas. Por supuesto, no estas que son artificiales, sino en la uña natural. Entonces, unas uñas sanas son brillantes y rosadas porque le está llegando correctamente la sangre al lecho ungueal. De esa forma, alimenta a todo lo que es el aparato ungueal. Bueno, el borde libre, creo que todos saben. El borde libre es el extremo de la uña, lo que sería el blanco del francés, para que me entiendan mejor. Suele ser de color blanco grisáceo y está separado de la piel que tiene por debajo el dedo. Como les comentaba antes, el lecho ungueal vendría a ser el colchón o la cama de la uña. Pero si seguimos hacia el extremo del dedo, o sea, hacia lo más hacia afuera, lo que continúa es el hiponiquio, ¿sí? Con I y A, con H y con I. Lo que hace el hiponiquio es, además de proteger el ingreso de microorganismos a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, es unir el lecho ungueal con el pulpejo del dedo. Entonces, es muy importante que nunca corten el hiponiquio de una persona. No se debe cortar, ni por cuestiones estéticas, ni porque no entre el molde. O sea, el molde se pone igual, el molde de papel para hacer esculpidas, o sea, esto se coloca igual, ¿sí? Hay formas que en el canal tienen videos de cómo hacerlo, pero en este curso lo vamos a volver a ver mucho más a detalle. Hay formas de colocar el molde de papel para todo tipo de uñas con todo tipo de hiponiquios. No se debe cortar ni se debe tocar. En personas que se muerden las uñas o que se las cortan muy seguido, como es mi caso, que siempre me dicen que tengo uñas cortitas, es porque toda la vida me las corté. Me corté el borde libre muy seguido.
En esas personas se nos hace mucho más visible el hiponiquio. Hacia los costados tenemos los pliegues laterales, que son surcos a cada lado de la uña. Y la verdad es que estos juegan un papel muy pequeño y no tienen mucho que ver con la orientación de la uña. Realmente esto lo determina la matriz. No es una cuestión de que porque tengas los laterales de cierta manera va a cambiar la orientación de la uña. Es más una cuestión genética y de morfología de cómo se crea en la matriz y demás. Pero sí, lo que puede suceder es que, de acuerdo a cómo tengamos los pliegues laterales, puedan favorecer o no la onicocriptosis, que sería las uñas encarnadas, ¿sí? Pero eso más que nada suele pasar en las uñas de los pies. En las uñas de las manos no es tan común ver uñas encarnadas. Muchas veces, si las hay, es por una mala práctica en el salón, en el gabinete o en el salón de uñas. La mayoría de las veces. No digo que no pueda pasar genéticamente. Bueno, también tenemos la lúnula, que es una mancha blanquecina en forma de media luna. Su forma y tonalidad varía según cada persona también. Bueno, vamos a agregar un par de datos sobre lo que tiene que ver con la lámina unguial en sí, que vendría a ser la uña. Y después vamos a hablar de estos tres que estoy dejando para el final: el hiponiquio, el pliegue proximal distal y la cutícula, ¿sí? Porque estos tres son los que causan mucha confusión y demás. Entonces, terminemos con lo que tiene que ver con la uña y ya pasamos a sacar las dudas que tengan que ver con estos tres que se mezclan ahí, están muy cerquita. Y bueno, no me voy a adelantar. Entonces, la placa unguial o lámina unguial es prácticamente lo mismo, solamente son dos palabras diferentes. Como les comentaba antes, una uña sana es la que se ve como cuadrangular, traslúcida, rosada, brillante. Estas son características que hacen a una uña sana. Pero ojo, porque además tenemos distintos tipos de uñas. Cuando hablábamos de la matriz, hablábamos de que era la fábrica de la uña. Entonces, ¿por qué le decimos así? Porque en la matriz es donde está la mayor cantidad de células germinales de la uña. ¿Qué serían las células germinales? Bueno, como bien dice la palabra, ¿a qué le suena germinación? Bueno, a las plantas, ok, pero significa crecimiento, vida, que se genera algo. Entonces, justamente lo que hace la matriz es generar la uña. Cuanto mayor número de células germinales tenga una uña, entonces va a ser más gruesa. Lo que quiere decir es que el grosor de la uña es directamente proporcional a la cantidad de células germinales que contiene. Normalmente en esta parte suele ser más delgada la uña y más hacia el borde suele ser más gruesa. Todos los que trabajamos con uñas y los que no, pero les gusta lucir uñas, tienen que saber que no existen fórmulas mágicas para endurecer las uñas. Porque como les comentaba antes, en la matriz, que está aproximadamente a esta altura, es la fábrica de la uña. Acá se genera y empieza a salir a medida que crece. Entonces, por más que yo aplique sobre la placa cualquier tipo de producto que me vendan como endurecedor, eso no va a pasar, porque la uña que yo veo, o sea, esto ya está prefabricado, ya está hecho. Entonces no hay forma de que yo pueda endurecer algo que ya salió, excepto que, no sé, que estemos hablando de algo que esté recontra lleno de forma. Sería otro tema y otro asunto. La cuestión es que no existen soluciones mágicas para endurecer las uñas. Lo que sí podemos hacer es, a través de la alimentación y de una buena nutrición, consumir alimentos que sean ricos en lo que nuestras uñas necesitan para crecer más fuertes, que lo vamos a ver más adelante. Como dato, en promedio, el crecimiento mensual de las uñas naturales es de aproximadamente 3 milímetros. Lo que quiere decir es que más o menos en 6 meses uno recuperaría por completo su uña, ¿sí? En el caso de que se encuentre dentro del promedio de la población. Así como todos somos diferentes, tenemos pieles diferentes, uñas diferentes, también nuestras uñas crecen a velocidades diferentes. Porque hay un millón de factores
que pueden alterar el crecimiento de las uñas. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio de la clase, que tiene que ver con que los científicos focalizan los científicos que se dedican a investigar sobre las uñas focalizan sus investigaciones en lo que respecta a el crecimiento de las uñas y a cómo podrían llegar a ser para obtener más datos y quizás algún día sí tener alguna fórmula mágica. Pero hoy en día, al día de hoy, eso no existe, no es real y está refutado científicamente. Es decir, que no es real. Desde el punto de vista bioquímico, la uña natural contiene elementos orgánicos e inorgánicos. Entre los componentes orgánicos se incluye el carbono y 2 oligoelementos que los encontramos casi exclusivamente en los aminoácidos azufre y nitrógeno. Los componentes inorgánicos incluyen oligoelementos como el cobre, el magnesio, el zinc y el hierro, siendo su función aún desconocida. Además, también la uña natural contiene electrolitos como el calcio. Pero que contenga un poco de calcio, la uña natural, no significa que el calcio determine la dureza de la uña. Como ya les comenté anteriormente, el grosor y la dureza de la uña dependen de otros factores. Por eso todos los esmaltes o tratamientos mágicos que nos venden como con calcio para nuestras uñas son falsos. Por supuesto, como en todo nuestro cuerpo, somos mayormente agua y las uñas no se quedan atrás, también tienen su proporción de agua. El agua es un elemento muy importante en la constitución de la uña, es decir, en lo que le da su forma, en lo que le da la formación a la uña, es muy importante. Por ejemplo, cuando las uñas naturales nuestras están muy largas o en invierno, cuando hace mucho frío, las uñas están más deshidratadas. Por eso a veces notamos que, por ejemplo, en verano, nuestras uñas naturales las vemos más lindas a la vista y por el contrario en invierno están secas, quebradizas y demás. Todo esto tiene que ver con la hidratación de la uña natural. Bien, ahora sí, vamos a hablar de una cuestión determinante muy importante que no se pueden perder y que creo que es una de las cuestiones que más debate causa y que todo el debate surge de la pregunta o la duda de si corto cutícula, de si saco cutícula o no saco cutícula. Pero después de investigar un montón, de haber tomado todos los cursos que encontré en mi camino, llegué a una conclusión. Nos enseñan tan mal las cosas que por eso surgen las confusiones. Porque al final, la cutícula no era lo que llamamos cutícula. Y por eso surge todo el lío este. Porque en realidad, para aplicar productos en las uñas, sí tenemos que remover la cutícula. Pero ¿qué pasa? Que lo que creíamos que era la cutícula en realidad no lo es. Entonces, en el gráfico pueden ver que en realidad lo que de verdad se llama cutícula es lo que mal llamamos todo el tiempo perigio. Y el perigio no existe como tal, si hablamos de términos científicos, ¿sí? Es decir, cuando describimos las partes de la uña natural, el perigio no existe. Lo que mal llamábamos perigio en realidad es la cutícula. Lo que mal llamábamos cutícula en realidad es en parte el pliegue proximal distal queratinizado y en parte el eponiquio. Entonces mi conclusión fue, bueno, ahora tiene más sentido. ¿Por qué hay tanta confusión con que saco la cutícula, con que no la saco, con que a veces sí, con que a veces no? Porque nos estábamos refiriendo a otra cosa. Quizás alguien hace 800 años dijo que sí, que había que sacar la cutícula. Alguien entendió mal qué era la cutícula, empezó a transmitirlo y se hizo un teléfono descompuesto, una bola de nieve que nunca paró. Hasta el día de hoy, 2021, que seguimos discutiendo si sacamos o no sacamos la cutícula.
Entonces, si con cutícula nos referimos a lo que este gráfico muestra, que es la realidad, ¿sí? Que eso es la cutícula de verdad, entonces sí, siempre hay que retirar la cutícula. ¿Por qué? Porque la placa ungueal para un trabajo de manicuría tiene que estar completamente limpia y despejada. Entonces la cutícula sí tenemos que sacarla, pero esa cutícula, ¿sí? Por eso es importante que vean todas las clases y todas las partes, porque al hablar de este tema porque si no viste este tema, quizás después en los siguientes videos no termines de entender algunos conceptos. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es cada uno de los tres, vamos a hablar de para qué sirve cada uno, cuál es su función o para qué están ahí. La cutícula supone un elemento de defensa que lo que hace es sellar la zona del límite entre la piel y la uña, ¿sí? Por eso se ve justamente como un sello de pielcita a lo que nosotros llamamos tejido no vivo y qué sé yo, y que retirarla no tiene que causar ningún dolor. Si yo agarro ahora en pleno video un repujador de cutícula y empiezo a empujar, solamente empujar despacito, sin ejercer presión de más, sobre la uña y llegando hacia el área de cutícula, porque eso no está mal dicho, sí, es el área donde está la cutícula. Empiezo a hacer esto, se empieza a desprender toda esta célula muerta, tejido no vivo, que llamábamos perigio, pero que en realidad, a ver si se ve ahí, a ver si puedo, ahí lo pasé al dedo, si hago foco, todo esto blanquecino que pueden observar es la real cutícula. Entonces, sí, hay que sacarla, porque si no, de ahí uy, se refoqueó el coso. Si yo no saco la cutícula y esmalto encima de eso, probablemente cuando naturalmente la cutícula se despegue, se vaya con el esmalte también. Y ese es un gran factor de desprendimiento prematuro de las aplicaciones, cosa que vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, tenemos la cutícula que sale de abajo del pliegue ungueal queratinizado y del eponiquio. Lo que hace la cutícula es unir el eponiquio con la placa ungueal, ¿sí? Esa pielcita que vemos ahí y que retiramos es esta unión. Por eso, algunas prácticas de manicura por ahí con torno o muy fuertes con este elemento son perjudiciales para nuestras uñas. ¿Por qué? Porque eso que sacamos, esa unión que deshacemos, si se hace de una manera muy brusca, violenta o incorrecta, puede dañar nuestra uña natural. Entonces hay que ser muy cuidadosos al realizar estas prácticas. Entonces, ahora que sabemos que lo que estamos cortando en parte es eponiquio y no cutícula, tenemos que ser más cuidadosos con lo que hacemos. Luego de eso, si seguimos hacia adentro en el dedo, ya hablamos del pliegue proximal queratinizado. Y entonces, este pliegue proximal queratinizado, ay, perdón por las luces, el pliegue proximal ungueal, lo que hace es envolver, por eso tiene esta forma, lo que hace es envolver una cuarta parte de lo que es la uña natural, ¿sí? Y esto lo hace para protegerla. Además, el pliegue proximal es... cuando hablamos de proximal y distal, ¿a qué me estoy refiriendo? Son términos de anatomía que lo que quiere decir es, el cuerpo, ¿sí? Si yo me abro de brazos y me abro de piernas, lo que tengo en el medio del cuerpo vendría a ser, por ejemplo, el corazón. Entonces,
lo proximal es lo que está más cerca del corazón, del medio del cuerpo. Y lo distal es lo que está más lejos, ¿sí? Es lo que está más hacia afuera. Entonces, por ejemplo, el borde libre vendría a ser distal con respecto a la cutícula, que vendría a ser proximal. ¿Me entienden? Proximal es lo más próximo al medio del cuerpo y distal es lo más lejano a el centro del cuerpo. Entonces, el pliegue tiene un papel fundamental en, ahora sí, la orientación del crecimiento de la uña natural. Cosa que, como les comentaba antes, los pliegues laterales no. ¿Sí? Esto es función o propiedad principal de este pliegue de acá arriba, no de los laterales. Entonces, cuando una uña crezca desviada, le echamos la culpa a este de acá arriba y no a los laterales. En la próxima clase vamos a hablar sobre los tipos de uñas que existen y además las patologías. Si consideras que en este video aprendiste cosas nuevas o crees que a alguien que conoces pueda interesarle toda esta información, no te olvides de compartirlo. Ayúdame a comunicar toda esta información que me parece valiosísima y que todas las manicuras deberían conocer.